Así que damos un saludo a todos que se hicieron presentes esta mañana. Tuvimos ya un primer culto a las 9, estaba lleno, ahora otra vez la casa está llena, aunque estamos afuera aquí del edificio, pero la iglesia somos nosotros, no las paredes, amén. El pueblo de Dios somos nosotros. Y también damos un saludo muy especial a usted que nos acompaña por la televisión, por internet. Que Dios te bendiga mucho también en su casa con su familia. Bueno, hermanos, estamos a pasos largos para concluir el año 2020. El año 2021 parece que no va a ser diferente. Algunos hermanos se aislaron, quedaron en su casa y están desapareciendo por completo. Ya nunca más llegaron y tal vez que algunos nunca más llegarán con nosotros. Porque en la casa, hermanos, quedamos débiles en la fe. Pues es un ambiente de semana en la casa. En la casa, aunque usted puede orar y leer un salmo, pero no es como estar en grupo, reunidos en el nombre de Jesús, alabando su nombre. Por eso, hermanos, hay que considerar bien lo que dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos. Algunos dicen, no, pastor, pues yo tengo miedo de infectarme. Pues usted tiene que cambiar de planeta, porque este planeta, pues ya no hay donde esconderse. A não ser que usted vá a la Luna o Marte, allá pues tal vez não há coronavírus. Este planeta, em algum momento, mais temprano ou mais tarde, usted vai estar infectado. E eu me assustei quando escutei esto de uma doutora de Loma Linda, dijo assim a sua charla, procuremos infectar-nos o mais rápido que podamos. Eu pensei, ¿quê? Pues tomei em sério o consejo e já estuvo por lo menos 3 vezes infectado. Assim que, glória a Deus, porque vamos criando imunidade. Esta madrugada estava hablando, hermanos, com minha mamá. E minha irmã dizia, minha mamá está infectada com o coronavírus. E então, chamei a la casa e la escuchei muito bem. E sim, hermanos, la ola agora é mais débil, ok? La ola del coronavírus agora é mais débil. E minha mamá está bem, e é uma pessoa que temia por ela, porque já tem sua idade, tomou muito químico, hizo tanta cirurgia, mais de 20 cirurgias minha mamá ha hecho em sua vida. Um caminhão passou arriba de sua perna quando ela era jovem e eu era um bebê. E não me acordo, pero sei que hizo um montão de cirurgias. O caminhão se desgovernou arriba de um puente e ela ia caminhando ao passeio e por aí la atropellou. E então, pero minha mamá está bem. Pero hace un par de meses yo le orienté con todos los detalles de cómo debía prevenirse. Mi abuelita, que completa 100 años ahora en diciembre. Entonces, por la gracia de Dios, ahí vamos. Pero mi abuela es una señora anciana y hay que orar para que Dios la pueda sostener. Así que mi familia está ahora en el tiempo de coronavirus. Y esto, mis hermanos, nos va a afectar a todos. Eu estuve vários meses falando, há que buscar vivir em harmonia com a luz. O Senhor ha dado ao movimento adventista a reforma para a saúde para defender-nos como uma coberta, como uma cerca de proteção. E que nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum parásito, nenhum gusano, nada nos pode atacar quando o sistema autoimune está preparado. E assim vamos sair adelante. Decimos amém? Por isso disse a palavra, 1000 cairão a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero a ti, e que venga el ebola, ou que venga lo que sea, hermanos, todos nós podemos ser preservados, não importa a idade, não importa o color, não importa a situação, se você é pobre ou rico financeira, todos podemos sair adelante. Los jugos, hermanos, los jugos, jengibre, ajo, zanahoria, limão, tem que colocar todo isso, aloe vera, sábila, põe um pouquinho de cada, alguns, quanto pongo disso? Pues não é uma fórmula química que tem que poner por gramas, o que tenha a mano, se tem um limão e 2, põe com cáscara, limão verde orgânico, põe com cáscara, hermanos, e está uma fuente poderosa de vitamina C. El ajo é antimicrobial, el ajo, mis hermanos, é um poderoso remédio. 2 dientes crudos le põe aí, pero põe a manzana verde, não sale o sabor feo, não?
E põe também o gengibre, uma puntita de gengibre. Se você tem gastrites, lhe cai mal o limão e o gengibre e o ajo. Então, põe o carvão vegetal, o jugo de papa com repolho, cura o gastrites, já pode tomar todo isto. E isto aumenta a imunologia. Busca tomar os antioxidantes. Então, temos a vitamina C, a vitamina E, o zinc, esta nuez de Brasil, hermanos, tem gran quantidade de antioxidante, por isso se come nomás umas 3, porque tem selênio. Selênio não é solamente para a piel, é para a imunologia também. Estou fazendo um programa e propaganda de açaí ou acai, que vem de Brasil, cacau, que vem de Brasil também, pero no chocolate, este por açúcar debilita a imunologia. Estou falando do cacau amargo, a fruta, e este é o mais poderoso antioxidante que há em la tierra. Portanto, hermanos, Deus colocou tanta coisa hermosa, tanta coisa buena, e não temos que estar aí com medo, comendo as unhas, escondido abaixo da cama e deixando de congregar. E por isso, hermanos, eu uso esto hasta desapareceu, aqui está. Uso esto porque é um protocolo que o governo obriga, pero o governo não tem esta luz, e eles o que têm a luz é esta, então hay que obedecer. Pero esto para mí, hermanos, no sirve porque estoy respirando el mismo aire que tengo. Entonces, ao revés de elevar mi inmunología, como Adán y Eva que tenían aire puro, estoy respirando un aire contaminado. Entonces, hermanos, lo que yo hago cuando miro a alguien y pongo así hasta acá de los ojos. Pero cuando no hay nadie me mirando, yo saco, porque esto no es la solución. Usted puede lavar la mano a cada 5 segundos, no es la solución. Cuanto más usted destruye los microbios o microorganismos, menos inmunología tiene el cuerpo. Si un niño nunca pisa la tierra, nunca anda comiendo la arena, no estoy diciendo que va a dar tierra a comer a los bebés, a los niños, pero estoy diciendo que cuando ellos andan por ahí, al último hasta popú de gallina comen. Pero estoy diciendo que con esto ellos adquieren inmunología. Ahora un niño que nunca colocó el pie a la tierra, nunca salió al campo, pues al día que sale al aire, hasta un aire que viene lo mata. Se enferma porque su inmunología está caída. Por eso, hermanos, no estoy diciendo que vamos a meter nuestros hijos como un cerdo dentro del barro, pero sí dejarlos correr y caminar descalzo. Eso aumenta la inmunología. Salir afuera, respirar aire puro, hacer ejercicio, tomar luz solar, tomar mucha agua. Todo eso, hermanos, dormir temprano. Ayer mi esposa estaba hablando conmigo, porque está en Brasil, estoy aquí, pero estamos en comunión. Y me decía mi esposa, ¿ya va a dormir? Pues claro, hay que aprovechar que usted no está aquí. 8 de la noche eu estava dormindo. Quando ela está às 11 de la noche, eu estou gritando, apaga a luz, põe luzinhas na cama, e é na guerra. Pero como quando não está, nomás aí está o gato, pero echo o gato afuera e vou dormir. Pero às 2 de la madrugada estava despierto. Glória a Deus. Então, hermanos, hay que dormir temprano. E eu estou pura energia, porque se carga as baterias, pues uno se despierta feliz. E se vou dormir a la 1 da madrugada, o outro dia estou assim como um borracho, e grita, e todo enojado, e dando patada. Porque, hermanos, estamos em contramano de la lei, de la luz que Deus nos ha dado. Hay que obedecer as instruções. E quando venga a pandemia, e quando venga a desgraça, pues eu não vou temer nada. Porque o Senhor me vai proteger. Então, hermanos, temos que agora aprender a obedecer a luz, as instruções. Bueno, vamos ao tema que temos esta manhã, a segunda etapa do dia de hoje. Estamos falando sobre os puestos de avançada e agora vamos falar de la caída de Babilônia. Terminamos, hermanos, o primeiro tema de las 9, dizendo, hermanos, de que há uma razão, há um propósito para que vengan las calamidades. O primeiro tema, miramos, hermanos, que as calamidades são trompetas, são um instrumento na maneira que Deus tem para despertar-nos a la igreja, e número 1, para despertar o mundo. ¿Usted cree que o mundo está preparado para lo que viene? Olvida. Si o governo quitara esta restrição, a gente haria todo lo que sempre hizo, aún sabendo que vão morrer. E vão à la playa, e passam a noite de pandanga, e tomam álcool, e fumam, e usam droga. Aún com pandemia, não deixam seus pecados. Não param. Então, hermanos, o governo tem que poner freno, e por isso põem restrições, e hasta amenazam de poner a lei marcial, que colocar o exército a la calle,
para que pueda parar la gente. Pero mis hermanos, Dios quiere despertarnos. Él quiere despertarnos porque no es solamente un virus, el COVID que vino. Lo que viene es algo grande y terrible. El libro de Apocalipsis lo menciona. Dice el libro de Apocalipsis 14, es la lectura que tuvimos, el segundo ángel. Al primer culto hablamos del tercer ángel, que habla de humo, azufre y fuego, pero el segundo ángel menciona estas palabras. Apocalipsis 14, en versículo 8, es una cita muy conocida, todos la conocemos, pero vamos a dar lectura, dice 14, 8. Otro ángel, dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hay una borrachera, hermanos, en la tierra. Hay una embriaguez en la tierra. Hay un letargo, una paralisia, hermanos. Estamos hipnotizados. Los habitantes de la tierra no estamos preparados para lo que está a las puertas. Y Dios en su amor y en su misericordia quiere despertarnos. ¿Decimos amén? Por tanto, Dios tiene algo ahora en contra Babilonia. En contra Babilonia. Este libro sagrado, mis hermanos, menciona, como lo leemos en el capítulo 9 de Apocalipsis, perdón, es el último versículo del capítulo 8, lo leí al principio, dice 8:13, y miré y oí, mira, dos cosas, Él mira y escucha, Él ve y escucha, es como una pantalla, la visión. Dios, mis hermanos, nos enseña. Amós 3:7 dice que Dios no hará nada sin primero revelar sus secretos a sus profetas. Por tanto, cuando leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios que nos está revelando sus secretos. Por eso la razón de reunirnos, estudiarnos la palabra. Y ahora, mis hermanos, ya no podemos apenas venir aquí a estudiar teoría. Debemos escuchar y ver lo que Dios nos quiere mostrar y nos dar a conocer para que podamos ir al campo de la preparación práctica de lo que viene. Por eso estoy, hermanos, dando los temas de los puestos de avanzada. ¿Y qué son los puestos de avanzada? Es una manera, hermanos, de salir del sistema, de salir de los juicios, de prevenir a nosotros y a nuestra familia de no estarnos como Lot en Sodoma el día de su visitación. Por tanto, cuando la Biblia dice, ha caído, no hay ya remedio, ya no hay medicina, ya no hay nada que se pueda hacer, porque Babilonia ha dado del vino de su prostitución, de su fornicación a todas las naciones de la tierra. Entonces Dios envía, mis hermanos, un mensaje. Este mensaje son los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Pero a la vez, hermanos, encontramos que este mensaje va a ser dado en forma poderosa a la hora final. Por eso que se menciona, mis hermanos, las 7 trompetas. Las 4 primeras trompetas son rápidas y son en el mundo físico. No podemos detenernos mucho porque la misma Biblia nos está diciendo de que no hay que dar mucha atención porque las primeras 4 son fáciles de entender. Ahí está del versículo 7 al versículo 11. Tenemos, mis hermanos, al versículo 12. Tenemos en poquitos versículos 4 trompetas. Del mismo capítulo 8, del versículo 7 al versículo 12, 4 trompetas. Pero cuando va de la quinta hasta la séptima, son 3 trompetas que vai tomar 3 capítulos de la Biblia. Todo el capítulo 9, todo el capítulo 10, hasta el capítulo 11, cuando termina con la séptima trompeta. Entonces le pregunto, ¿son importantes las últimas 3? Pues la misma Biblia nos está diciendo por el contexto del volumen de los versículos y de la luz o de la revelación que esas trompetas traen a respecto de la última tentativa del Criador despertar a los seres humanos para el peligro en que estamos metidos. Estamos metidos en gran peligro.
Por años, hermanos, estamos predicando. Quando leemos Mateus 24, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, que estamos agora em tempo de engaños. Um tempo, meus irmãos, quando Jesus dijo que o inimigo engañaria, se possível, hasta mesmo los escogidos. Portanto, agora, meus irmãos, devemos estar preparados. Agora, vamos, irmãos, a madurar um pouquinho este tema de los puestos de avançada. ¿Por qué debemos salir de la ciudad? El culto pasado, hermanos, mencionamos que hay varias razones. Y la primera es la más importante y pudiera ser la única porque pudiéramos tomar la decisión de salir de la ciudad. ¿Y cuál fue la primera y la más importante? Porque Dios manda. Simplesmente porque Dios manda. Quando, hermanos, eu escucho a alguém dizendo assim, oh, não há que poner muita atenção em esses livros porque diz conselhos, pero se são conselhos de Deus, seria bueno obedecer, sim ou não? Pois se Deus me dá um conselho, Ele diz, aconsejo-te que de mim compres ouro refinado. Irmão, quando Deus dá um conselho, melhor que lo obedeça. Porque por detrás de cada mandamento, por detrás de cada conselho, por detrás de cada estatuto, por detrás de cada orientação bíblica, há uma bendição escondida. Quando Deus nos dá uma luz, irmãos, é porque há bendição que vem por obedecer esta palavra. Por isso, meus irmãos, quando a Bíblia menciona salir de la ciudad, o Senhor quer bendecir-nos, pero com bendições sem medida. Mira, quando eu vou ao livro de Deuteronômio, vocês conhecem muito bem este livro, especialmente o capítulo 28. Mira, Deuteronômio 28. Mira os primeiros versículos aí. Sim, bendições. 28, mira. Capítulo 28, Deuteronômio diz assim. Acontecerá, versículo 1. Deuteronômio 28, versículo 1. Diz: acontecerá que se... Mira, acontecerá que se... Porque você tem opção. Você não tem que obedecer. Pero se oyeres atentamente a voz de Jeová tu Deus, não a voz do pastor Souza, não a voz do ministério, não a voz da igreja, não a voz da família, não a voz do governo, a voz de Jeová tu Deus. ¿É uma autoridade ou não é a autoridade? Solo por esto, mis hermanos, eu pudiera cerrar minha Bíblia, cerrar mis livros, agarrar mi maletim e ir a la casa ahora. Solo por eso, hermanos, já é um motivo para que vayamos al campo. Deus mandou. ¿Estão comigo? Ele sabe o fim, Ele conhece o fim desde o princípio. Glória a seu nome. Disse, se oyeres atentamente, não de qualquer maneira, não de maneira rápida, casual, atentamente a voz de Jeová tu Deus para guardar e poner por obra todos os mandamentos que hoje te prescribo. Disse aí, hermanos, hoje também Jeová tu Deus te exaltará sobre todas as nações de la tierra. Nos cai esta bendição a nós outros hoje, sim ou não? Claro que sim, claro que sim. Agora escucha, versículo 2. E vendrão sobre ti todas estas bendições. Hermanos, quando José foi fiel a Deus em Egipto, foi bendecido ou não? Realmente. Glória a Deus. Quem diria que um escravo, um pobre de um escravo, nem sequer, hermanos, a gente lo conhecia, já estava encerrado allá por anos. Estava este jovem aí olvidado, pero lo mirava o universo, lo mirava a Deus. Sí, a su tiempo Deus lo levantou. Oh, mis hermanos, allá em Babilônia estava um muchacho chamado Daniel. Era fiel à palavra do Senhor. Daniel, se estuviera hoje, seria expulso da igreja. Le chamaria um fanático, porque ele era fiel à palavra. Glória a Deus. Pero Deus bendijo Daniel. E ele, com a obra missioneira, ganhou o mesmo monarca do paganismo, a Nabucodonosor. Que bonita obra missioneira, irmãos. Será que estas são lições práticas para nós outros hoje? Foi fiel ao cielo Juan el Bautista? E eu pudiera ir, hermanos, com a lista
Agora nos toca a nós outros. E vendrão sobre ti todas estas bendições e te alcançarão se oyeres a voz de Jeová tu Deus. Eu lhe pergunto, como podemos escuchar a voz do Senhor hoje, hermanos? A través de su palavra, a través de la revelación. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Abraham, mencionamos al culto pasado, escuchaba la voz del Señor. ¿Será que Dios nos quiere hablar hoy? Aquí entramos, hermanos, en una área que me gustaría dar un poco más de luz. Y eso hablamos bastante con los estudiantes del curso de naturopatía. ¿Cómo Dios hablaba con Adán y Eva? ¿Ok? Alguém falou cara a cara, pero outro já se me adelantou a onde iba. Também por la naturaleza. Tenho um librito aqui, hermanos. A ver onde lo puse. Aqui está. Este librito, hermanos, el deseado de todas as gentes, a la página 600. No, perdão, el capítulo 30, la ordenación de los 12, 257. 257, dice assim: foi bajo los árboles del Edén, donde los primeros moradores de la tierra eligieran su santuario. ¿A dónde vivían nuestros padres? Abajo de los árboles. Qué bonito, ¿no? Y qué tal le daba ganas de comer un plátano, con la manita agarraba ahí la papaya, la uva y todo, ¿no? Y comía. Qué bonito, ¿no? Hoy estamos todos sofisticados y queremos una mansión de 2 pisos, hasta con elevador. Bueno, no vamos tan lejos así, ¿no? Dice así: allí Cristo se había comunicado con el Padre de la humanidad. ¿Quién era Cristo, hermanos? Era el criador de Adán y Eva. ¿Quién era Adán? Pues el Padre de la humanidad. Cuando fueron desterrados del paraíso, nuestros primeros padres siguieron adorando en los campos y vergueles, y allí Cristo se encontraba con ellos y les comunicaba el evangelio de su gracia. Foi Cristo quem falou a Abraão, bajo los robles de Mamre, com Isaac, quando salió a orar em los campos, a la hora del crepúsculo, com Jacob en las colinas de Belém, de Betel, com Moisés entre las montañas de Midian, e com el zagal Davi, mientras cuidava seus rebaños. Quem falava com esta gente? Jesús. Era por indicação de Cristo, por lo que durante 15 siglos el pueblo hebreo había dejado sus hogares durante una semana cada año y había morado en cabañas formadas con ramas verdes, gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Mientras, dice este libro, el deseado de todas las gentes, mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles, y durante su ministerio se deleitaba en congregar a la gente en derredor suyo bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a la ribera del lago. Allí, rodeado por sus obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial al natural. Qué bonito. Sigue leyendo, no voy a seguir leyendo, pero usted puede seguir la lectura, la página 257. Dios quiere hablar, hermanos, a nosotros por intermedio de la naturaleza. La naturaleza, mis hermanos, es una maestra. Cada palmo de tierra es una clase de aula que tiene un montón de lecciones para enseñarnos a nosotros. El mundo egoísta del ser humano no alcanzó por completo la naturaleza. Hay algo que la biología estudia de ecosistema, donde, mis hermanos, hay simbiosis, donde un ser vive para ayudar a outro ser, e eles se complementam um com o outro, porque a natureza foi criada bajo os propósitos de Deus. O único ser que se ha descarriado por completo somos os humanos. Agora, mis hermanos, quando você senta delante da televisão
E agora você está mirando aí uma pessoa bem bonita, porque não vão pôr um artista bem feio, todo... Não, põe o melhor, o mais bonito, e o artista assim todo orgulhoso. E todo pura vanaglória. E todo egoísta. Este es el modelo de Babilônia, por isso dice a Bíblia, cayó Babilônia. Estão comigo? E agora, meus irmãos, este modelo de Babilônia vai sendo repassado a nossa mente, porque nós somos transformados por contemplação. Então, se nos encanta a novela, nos encanta a película, nos encanta os programas de televisão, porque, meus irmãos, é o modelo de egoísmo, de vanagloria, de orgulho, de ódio, de violência. Hermanos, eu perdi tantos anos de minha vida mirando este mugreiro. E como nos gostava, eu fui do tempo de Bang Bang, a italiana, não sei quantos de vocês, pois os ancianos talvez miraram esse programa, e a balacera, pim, pim, e eu me encantava, e horas, mirando a violência, não? Uno matando o outro. Este é o modelo de Babilônia, por isso disse a Bíblia, cayó Babilônia, porque o mundo espiritual, o mundo eterno, vive bajo a lei del amor. O cumprimento da lei, hermanos, não é obedecer a uma tabla, uma pedra fria. O cumprimento da lei é reflejar o caráter do Criador. E Deus é amor, e Ele quer que tenhamos um caráter amoroso. Por isso a Bíblia disse, cayó Babilônia. Deus já não vai poder tolerar a história de miséria, de pecado, de rebelião, como vemos hoje dia. E portanto, Deus, meus irmãos, ha levantado um plano para dar um golpe certeiro, hermanos, à história do pecado. Por isso a Bíblia diz, cayó Babilônia. Já não há mais tempo, já não há mais oportunidade. Por isso este livro, hermanos, Eventos de los Últimos Dias, diz assim claramente, hermanos, a la página 16, dice assim, há um dia, Eventos de los Últimos Dias, página 16, há um dia em que Deus ha designado para a conclusão de la história de este mundo. Está claro? Claríssimo. Há um momento em que de aí não passa, não vai passar. Deus ha designado, meus irmãos, um dia, uma hora, donde que Ele vai terminar com a história do pecado. Portanto, disse a Bíblia, cayó Babilônia. A ver, aqui estou buscando uma outra cita, 4:33. Disse o livro Testemunhos para os Ministros. Este livro é muito poderoso livro. E não é solamente para os pastores, evangelistas, para todos que leiamos. 4:33, a página diz assim, há um dia que pronto ha de amanecer sobre nós outros, quando os mistérios de Deus serão compreendidos e todos os caminhos vindicados, quando a justiça, a misericórdia e o amor serão os atributos de seu trono, quando a guerra terrenal haja terminado e os santos estén todos reunidos em el lugar, nosso primeiro tema será o cântico de Moisés, siervo de Deus. O segundo tema será o cântico del Cordeiro, o cântico de la gracia e la redenção. Glória a Deus. Hermanos, aqui diz esta página, aqui este canto, mais abaixo disse, é um cântico novo, porque nunca antes se ha entonado em el cielo. Que tremendo, hermanos. Há um dia que Deus colocou, donde de aí não vai passar. Estamos caminhando a passos largos para esta hora, para o cumprimento do mensagem do segundo ángel, cayó Babilônia. Portanto, agora, hermanos, estudar as 7 trompetas é algo muito importante, porque não é somente conhecer que vão vir 4 a sucessão de 4 trompetas sobre a natureza vai afetar os rios, a terra, os árvores e os astros. Não, hermanos, é algo mais. Deus nos quer mover a que hagamos uma preparação para esta hora. Todavia há graça, todavia há perdão, todavia há salvação, pero devemos obedecer as instruções, porque Deus nos quer bendecir em este momento. Agora, onde vamos estar?
Abra outra vez a Bíblia em Deuteronômio 28. Agora vamos ler o versículo 3. Bendito serás. ¿Aonde, hermanos? En la ciudad. Serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo que yo puedo, porque todavía no soy un ser con alas, ¿cómo voy a poder estar yo en la ciudad y en el campo y recibir la bendición en la ciudad cuando van a venir los juicios de Dios? Aquí está, mis hermanos, la importancia de los temas puestos de avanzada. Para que usted tenga una idea, ¿dónde está el libro Evangelismo? Aquí está el libro Evangelismo. No olviden Deuteronômio 28, 3. A livre Evangelismo, página 60, já he leído em los outros temas anteriores, pero temos que agora ir casando a conexão de las coisas de lo que estamos estudando. Página 60, livre Evangelismo 60, aí está los centros de avançada. Quando o Espírito de Profecia habla esta palavra centros de avançada, também usa a palavra missão, os centros de influência. Há vários nomes, ok? Diz assim: es designo de Dios, página 60, Evangelismo, es designo de Dios que nuestros hermanos se estabelezcan fuera de las ciudades y desde estas avanzadas amonestem a las ciudades. Então le pergunto outra vez, como leí em Deuteronômio, que eu vou ser bendecido em la ciudad e em el campo. Como podemos ser bendecidos em los dois lugares? Es que vivo allá y trabajo aquí. ¿Y cuál es nuestro trabajo en la ciudad? ¿Ganar dinero, mucho dinero, hacer una cuenta bancaria bien gorda? No. ¿Cuál es el trabajo que está pendiente en las ciudades? Ganar almas, avanzar el reino de Dios. Hermanos, Dios nos va a usar para dar el último golpe al imperio de las tinieblas. Cuando vino Jesús solitito, hermanos, y Él lo primero que abre la boca y dice: el reino de los cielos ha llegado. Y ahora, ¿quién va a dar el último clamor que el reino de los cielos se va a cerrar para siempre? Nosotros nos tocó la tarea. Jesús abrió el camino y ahora nosotros lo cerramos. Queridos hermanos, dice así este libro, este mismo libro, a la página siguiente, página 61. Las ciudades han de ser trabajadas desde los puestos de avanzadas. Punto. Dijo el mensajero de Dios. Ahora viene una pregunta. ¿No serán amonestadas las ciudades? Una pregunta interesante. ¿No serán amonestadas las ciudades? ¿Qué dice aquí? Sí. No por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino por los que las visiten, para amonestar a sus habitantes de lo que está por sobrevenir en la tierra. Evangelismo, página 61. Hermanos, si usted escucha a los predicadores modernos y queda en la ciudad, usted no va a ser partícipe de la predicación de la lluvia tardía. Al revés, los que van a venir llenos del Espíritu Santo te van a amonestar a usted. Usted no va a amonestar a nadie si usted queda en la ciudad, usted va a ser amonestado. ¿Están conmigo? ¿Podemos entender la cita o está muy difícil de entender? El mensajero de Dios dijo: sí, serán amonestadas las ciudades, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, y sí por aquellos que están afuera del sistema, ya no están bajo el control del sistema moderno. Queridos hermanos, entonces, como Enoch, como Abraham, como Jesús, como Juan el Bautista, Dios ahora nos quiere sacar de la ciudad. ¿Por qué? Babilonia está para ruir, Babilonia está para caer. Abra comigo la Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 50. Jeremías, el capítulo 50. Mira lo que dice la poderosa palabra del Señor a respecto de la caída de Babilonia. Hermanos, dice, mejor deja hablar un poquito de él. Capítulo 49, un poquito antes del capítulo 50. Si usted va leyendo la Biblia, llega al capítulo 50, pero los versículos anteriores del capítulo 49, dice así, el versículo 34, Jeremías 49, 34, dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así, versículo 35, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
E aqui que eu quebro o arco de lã, parte principal de sua fortaleza. Agora ponga atenção, pensando em la escatología, pensando em Apocalipse capítulo 7, porque foi hecha uma pergunta, mis hermanos, chegou o grande dia de la ira del Cordero, e quem poderá sostenerse? Quem poderá estar parado? E agora o capítulo 7, este é o capítulo 6, diz esta pergunta, e o capítulo 7 apresenta os 144,000, pero enquanto se hace a obra de los 144,000, dice la Biblia en Apocalipsis 7 de que los ángeles del cielo están reteniendo los vientos. ¿Están conmigo? ¿Qué son los vientos? Guerras, revolución, tumulto, alboroto. Hermanos, ahora da lectura conmigo a Jeremías 49:36. Traeré sobre lã los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos esos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de lã, y haré que lã se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Esta profecía, hermanos, es una profecía apocalíptica. Y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Espada es guerra. Hay 4 juicios de Dios. Si usted lee el libro de Jeremías, Isaías, más que todo en Ezequiel, Dios envía para la hora final, hermanos, 4 juicios. Ahí está, mis hermanos, claramente la espada, el fuego. Ahí está, mis hermanos, también las fieras del campo. Y hoy usted no va a encontrar un león ahí corriendo a la esquina para agarrarte, pero usted va a encontrar un supervirus, una superbacteria. También son seres, aunque minúsculos, microscópicos, pero son enemigos que nos van a atrapar. Y esos juicios, mis hermanos, están ahora a la orden del día. ¿Cuántos acompañaron estas semanas allá en América Central, los países de Honduras, Guatemala, todo bajo, hermanos, ruina, niños muertos? ¿Cuántos miraron esta semana en Brasil? Un camión vino y a una curva venía un autobús, 40 muertos ahí, ¡pum! 40 muertos, cabeza para un lado, brazo para otro. Hermanos, estamos en momento de ¿qué? De calamidades, de violência, de desastres, de acidentes, de peligro. Hermanos, agora vão solamente, não vem solamente um juízo, vem um montão de juízo por todos os lados. E solamente uma pessoa que está muito adormecida não pode dar-se conta que Babilônia está para cair. Esta semana o mundo, hermanos, de la idolatria de fútbol, contemplou Deus que era Deus cair. Agora está abaixo da terra. Onde está su poder, su fama? Diego Armando Maradona, mais jovem que eu. Eu nasci em fevereiro, ele nasceu em outubro do ano 60. Hermanos, eu sigo aqui jogando futebol e ele já não pode. Sim, hermanos, glória a Deus, o Senhor nos ha dado uma luz para guardar-nos. Esta gente puro correr atrás de vícios e pecados, cocaína, heroína, badaladas por la noche, toda borrachera y mujerengue y tanta cosa, y la vida se le escapa entre los dedos y quiere seguir viviendo para aprovechar el pecado, pero Satanás cobra caro, le da el placer, pero le cobra caro, y con millones y billones, hermanos, y con carros de lujos, pero no puede tener la vida. Dice la palabra, mis hermanos, que el Señor está para levantarse. Por eso sigue leyendo, hermanos, dice así, aquí en el libro de Jeremías, capítulo 49, y pondré mi trono en el lã y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Yo le pregunto, mis hermanos, ¿quién quiere ser el príncipe en este mundo? ¿Quién quiere ser el director en este mundo? ¿Quién quiere estar con su trono en este mundo? El libro de Apocalipsis dice el rey del abismo, la quinta trompeta. Nosotros vamos caminando a pasos seguros para estudiar la quinta trompeta, porque mencionamos, hermanos, que las 4 son desastres naturales,
são catástrofes, pero as últimas 3 são uma batalha em el mundo espiritual e temos que estar preparados para esta hora. Por isso a Bíblia nos dá 3 capítulos, não um par de versículos como as primeiras 4 trompetas, nos dá 3 capítulos para que podamos entender a obra del rei del abismo para o tempo del fim, o acto capital de Satanás, o desarrollo del espiritismo e como as igrejas unidas, mis hermanos, com o espiritismo, unidos com o catolicismo romano, se unem para perseguir o pueblo de Deus e derrumbar o governo de Deus. Por isso o Senhor disse entonces: eu pondrei mi trono em Elã e destruirei a su rei e a su príncipe, disse Jeová. Agora escutem isto, Jeremias 50, agora sim vamos ao capítulo que mencionei. Diz assim, hermanos, o versículo 8. Jeremias 50, verso 8, que diz aí? Huí de en meio de Babilônia e salí de la tierra de los caldeus. Você já ha encontrado este versículo em algum lugar? Já ha leído essa cita bíblica em algum lugar? 18, Apocalipse 18, 4, hermanos. Salí de Babilônia, pueblo mío. Antes de dar el golpe, hermanos, a este mundo rebelde y pecador, Dios quiere arrancar de este mundo sus hijos y sus hijas. Gloria a Dios. Dice la palabra, huid, capítulo 51, versículo 6, Jeremías, seguimos en Jeremías, 51, 6. ¿Qué dice ahí? Huid en medio de Babilônia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es tiempo de ¿qué, hermanos? Tiempo de venganza. Jehová dará su pago. Esse está duro, ¿eh? Esse está duro, hermanos. ¿Usted cree que esto tal vez no acontezca? Sí, va a acontecer. La palabra de Dios está diciendo, Dios traerá a cada uno conforme sus obras. Apocalipse 22, 12. Hermanos, portanto, em este momento, nós devemos entender que devemos huir de Babilônia. Pero lhe hago uma pergunta: e se eu salgo de Babilônia, onde devo ir? Al campo. Por isso, allá em Mateus, em Lucas, em Juan, em Marcos, encontramos que o povo de Deus, quando venga o Senhor, estarão al campo. Então, mis hermanos, estamos em esta série de los puestos de avançada, mirando a importância de salir de la ciudad, de salir del sistema, de salir del paganismo, de salir del materialismo, de ir afuera, porque allá Dios quiere hablar con nosotros. El capítulo 50, versículo 35 dice así: espada. ¿Qué significa espada? Guerra, revolución, derramamiento de sangre. ¿Habló Jesús esto en Mateo 24? Claro que sí. Ahora, mire, alguien que es bueno de matemática cuenta la palabra contra. ¿Ok? ¿Cuántas veces encontramos en este versículo la palabra contra? Espada contra. Nuna. Los caldeos, dice Jehová, y contra. 2. Los moradores de Babilônia, contra. 3. Sus príncipes y contra sus sabios. 4. Espada contra los adivinos y se enternecerán. Espada contra sus valientes y serán quebrantados. 37. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros y serán saqueados. 8 veces. El Señor está confirmando lo que leímos allá en Apocalipsis 14, 8. Cayó Babilônia. Ha dado del vino del furor de su fornicación a las naciones, y Jehová se levanta en contra de Babilônia. Ahora escuchen esto. ¿De dónde vienen los juicios? Primera cosa, hermanos, si usted viene conmigo, aquí dice así. A ver, vamos ler um par de versículos e dígame de onde vem este juízo. Vamos ler então o versículo 2, capítulo 50, versículo 2. O versículo 1 diz: palavra que habló Jehová contra Babilônia, contra a tierra de los caldeos, por meio del profeta Jeremías. Pero agora vem
el mensaje, versículo 2. Anunciad, Isaías 52. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomad es Babilonia, Bel, o Babel, ¿no? Allá Babilonia, es confundido, deshecho es Merodach, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. ¿Por qué? Ahora mira el versículo 3. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, mis hermanos, el peligro? Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal quien ella more, huyeran y se fueran. Entonces, mis hermanos, si estamos leyendo bien, viene a Babilonia una condenación ¿de qué lugar? Del norte. Y de tal manera que cuando pase este castigo, ¿qué quedó para atrás? Nada. Fue arrasador, fue destructor, quedó todo asolado, destruido. Por tanto, esta aplicación, hermanos, va del conocido al desconocido. ¿Qué significa eso? El profeta está usando un lenguaje actual, porque había una Babilonia física, una ciudad verdadera, pero va al espiritual, para el escatológico, para el tiempo del fin, que nosotros todavía no tenemos una idea correcta de cómo va a ser. Entonces, mis hermanos, así dice el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 41. 50, 41. He aquí viene un pueblo ¿de dónde? Del norte, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Por tanto, el castigo viene ¿de dónde? Del norte. Queridos hermanos, ahora, ¿cómo va a venir este castigo? Yo pudiera leer, hay más citas que vienen del norte, pero ¿cómo viene este castigo? Escuchen esto, mis hermanos, Dios va a anunciar el castigo. ¿Y por qué Dios quiere anunciar? Porque Dios no se satisface o no se siente feliz en destruir. ¿Están conmigo? Dios es amor. Dios no quiere, hermanos, castigarnos. Él habla claramente en Apocalipsis 3:19. Yo repreendo y castigo a aquellos que amo, pero Dios lo hace con tristeza. Pero Él tiene que castigarnos. Por eso el capítulo 51 dice así, el versículo 27. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como qué? Langostas erizadas. No olviden esta palabra. ¿Cómo qué? Como langostas. Erizada é quando está listo para atacar, como um gato quando ele peligro queda erizado e está disposto a atacar, não? El gato é terrível, este animal morde, arranha e brinca lejos, muito alto. Hermanos, então, em este momento, o Senhor disse que deve ser tocado trompeta para anunciar os juízos. Agora, como vão venir o juízo contra a Babilônia? Capítulo 51 diz assim, versículo 1, 51:1. Assim ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto, que Deus levanta, um viento destruidor contra a Babilônia e contra seus moradores que se levantam contra mim. ¿Qué es esto de viento destruidor? ¿Se acuerdan de los 10 hijos de Job que estaban reunidos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y quién estaba promocionando o produciendo los vientos que dieron con ímpetu a la casa y mataron todos los 10 hijos de Job? Satanás está por detrás. ¿Están conmigo, hermanos? Dios está mandando que toquemos trompeta porque Satanás está para hacer una obra tan grande como nunca ha hecho en toda su existencia. Por eso la palabra de Dios dice, un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Hermanos, entonces, ¿cómo va a venir esta desgracia? ¿Cómo van a venir los juicios de Dios? El capítulo 51, versículo 8 dice, en un momento cayó
Babilônia e se despedaçou. ¿En quanto tempo vai venir o castigo, hermanos? Se você pensa como estão predicando os pastores modernos, que quando venga o decreto dominical você vai ter uma eternidade para ir ao campo, construir uma casa e plantar um huerto, esperar 4 ou 5 anos para cosechar seu aguacate, seu limãozito. Você está em uma trampa, pero tão redonda, que eu tenho misericórdia de dizer, você está em um problema muito grande. Mi querido hermano, mi querida hermana, ahora es el tiempo de entender los últimos acontecimientos, sofonías, dice, serán rápidos. En un momento cayó Babilonia. No es que va a tomar 200 años para caer Babilonia. La última semana, mis hermanos, que aplica el cuadro profético es quando nós agora estamos mirando, hermanos, de que é literal a última semana. Portanto, não vamos ter, hermanos, mais 1260 anos, como tuvo o poder de la punta pequeña de Daniel 7:25. Agora serão literales. Os tempos a la hora final serão literales. E como podemos saber? Porque a Bíblia lo disse em Mateus 24, 21 e 22, que se os tempos não foram ¿qué? Acortados, nenhuma carne pudiera subsistir. E que é um tempo acortado? Para os teólogos adventistas, muito bem sabemos, como disse Ezequiel 4:6, Números 14:34, que um dia equivale a um ano. Pero proféticamente, en el contexto profético, pero ahora, mis hermanos, ya no es aplicado, es acortado. Y si era alargado un tiempo de un año, un día para un año, quiere decir, cuando otra vez sea acortado, un día va a ser un día. ¿Están conmigo? Porque ahora ya dice, en un momento cayó Babilonia, ya no es la aplicación profética. Por eso, cuando leemos ahora Apocalipsis 11, vamos a entender, hermanos, que 42 meses, o un año, 2 años y mitad de un año, es literal. Por eso, el mismo tiempo, escuchen esto, el mismo tiempo que tuvo Jesús en la tierra para poner las bases de su gobierno, de su reino, es el tiempo que Dios va a dar ahora a Satanás, que por intermedio de la bestia va a colocar su gobierno, empezando con el decreto dominical. ¿Están conmigo? Entonces, no es que estoy colocando una fecha para la venida del Señor, pero sí estoy mirando, hermanos, que al mismo tiempo que Jesús tuvo para implantar su gobierno, Satanás va a tener también para engañar a los habitantes de la tierra. Por tanto, mis hermanos, ahora nosotros tenemos que entender que viene un poder del norte y que en un momento va a traer devastación, un viento destruidor contra Babilonia. Por eso, mis hermanos, dice, cayó Babilonia. Ahora, cuando la Biblia habla, Babilonia está en el singular. Pero nosotros sabemos que el castigo va a venir a cuántas partes de la tierra. A todas las partes de la tierra. Por eso venga el capítulo 51 y dice así, mis hermanos, el capítulo 51, y mira, dice aquí el versículo 43. ¿Qué dice ahí? 51, 43. Sus ciudades. ¿Está en singular o plural? Ahora, mis hermanos, pasó la profecía de hablar directamente del singular. Babilonia, una ciudad para ciudades. Quiere decir que ya la aplicación del juicio, mis hermanos, se va a dar en toda la tierra. Sus ciudades fueron como quedadas. ¿Cómo quedaron las ciudades? Asoladas, destruidas. Dice la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo del hombre. Queridos hermanos, dice así la palabra, dice ahí mismo el capítulo 51, a ver aquí, dice, también hay otra cita que está bien aquí, hermanos, también que habla de las ciudades y que todos los muertos quedarán tendidos en medio de ella. Creo que me olvidé ahora la otra cita, pero vamos adelante, hermanos. Yo quisiera hablar un poquito, no sé qué tanto tiempo tengo, es que tengo mucho que explicar todavía en este contexto. ¿Ya terminó? 10 minutitos. No más una ventanita a la tarde. Seguimos, si Dios permite, con un poco más de práctica de los puestos de avanzada y la reforma pro salud. Pero me gustaría dar nomás una ventanita porque muchos no vienen a la tarde. Dice así, 51:39. En medio de su calor les pondré
banquetes y haré que ¿qué dice la Biblia? Se embriaguen para que se alegren y duerman. Oh, que duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Hermanos, en este momento hay una trampa. El enemigo, mis hermanos, quiere colocar en este momento la glotonería, la intemperancia, la borrachera, mis hermanos, para que nosotros no estemos atentos a lo que viene. Por eso hay mucha gente que usted predica al respecto del sábado, del juicio investigador, de la venida del Señor, y uno dice así, quem sabe el futuro yo, pues quem sabe voy a su iglesia. No despierta, no recibe la luz. Y estamos, hermanos, desde el año 1910, cuando la hermana White predicaba salir de la ciudad y vayan al campo, quiten sus familias. Ahora 2020 todavía estamos resistiendo y no podemos entender el mensaje. Ya los juicios están a la orden del día. Hermanos, cayó un granizo en Brasil. Ustedes necesitan ver en YouTube el tamaño del granizo, porque la gente ahora todo graba, ¿no? Miren el tamaño. Imagina una piedra dessa cair en la cabeza de uno. Pues ya acabó la vida. Hasta la vista, baby. Es una piedra, hermano, cayó del cielo. Están cayendo granizos ya en nuestra cabeza. Y nosotros diciendo, no, cuando venga el decreto dominical, vamos al campo. Hermanos, no debemos dar atención a este tipo de mensaje, porque nos están atrapando en un momento solene, cuando deberíamos estar, mis hermanos, fuera del sistema. Dice así la página, Conflicto de los Siglos, hermanos. Ya el hermano mencionó que tengo poco tiempo. Dice, mis hermanos, aquí en este libro, El Conflicto de los Siglos. Dice a la página 666, dice así, hermanos. 667. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. Hermanos, ¿hay o no hay una verdad especial para ese tiempo? ¿Cuál es la verdad especial para esta hora, hermanos? Nosotros tenemos que entender el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14. Y al centro, al corazón del mensaje que dice, cayó Babilonia. Por tanto, salí de Babilonia. Este mensaje es el mensaje para esta hora, mis hermanos, y por eso debemos ahora entender que debemos salir del sistema. Voy a terminar, hermanos, porque voy a empezar ahora de aquí adelante a hablar sobre la quinta trompeta, pero vamos a ver que eso ya no es nada nuevo en Apocalipsis, eso ya estamos encontrando allá en Jeremías 50, 51, pero está en Ezequiel. Abra la Biblia, Ezequiel 7, versículo 24. Ezequiel 7, 24, y vamos caminando para terminar por hoy, porque vamos después seguir más adelante a la tarde, a las 4 de la tarde. Ezequiel capítulo 7, ¿qué versículo hablé? 24. Vamos a leer el versículo 23 también. Dice así, Ezequiel 7, 23. Haz una cadena, porque la tierra está llena ¿de qué? De delitos de sangre, y la ciudad está llena ¿de qué? De violencia. Mira el versículo 24, hermanos. Y esta es una antesala para preparar para hablar de la quinta trompeta. Traeré, por tanto, los más, ¿qué dice tu Biblia? ¿No hay otra palabra? Ahí está. Esta es la palabra que quería escuchar. Los más malos. Mi Biblia también habla perverso, como la mayoría de ustedes, pero la traducción de ella dice, los más malos, ¿de dónde, hermanos? De las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Hermanos, en esta hora, dice la palabra de Dios, que el Señor va a enviar un poder, que son los peores, lo que usted puede imaginar de perversidad, de maleza, maldad, maleza es otra cosa, ¿no? De maldad,
Todo eso, mis hermanos, es lo que está preparado para esta hora. Ezequiel 30, versículo 10. Ezequiel 30, versículo 10, hermanos. Vamos caminando para el cierre. A la tarde seguimos. Y dice, así ha dicho Jehová. Ezequiel 30, 10. Así ha dicho Jehová el Señor. Destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra y desvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra. Versículo 12. Y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo, Jehová, he hablado. Hoy ya no está Egipto, ya no está Babilonia allá de los caldeos de Nabucodonosor. ¿Sabe lo que viene ahora, mis hermanos? Los demonios. Por eso vamos ahora a estudiar las trompetas y ver, hermanos, de que en el tiempo del fin, Dios va a dar por un momento, por un tiempo restrito, toda autoridad, todo poder, para que Satanás pueda ejecutar su obra final. Por eso, mis hermanos, ahora yo y usted tenemos muy poco tiempo para colocar una cubierta, para colocar una protección. Y si no dermos atención, amargaremos nuestra opción, porque estaremos a la mano, a merced de un enemigo feroz. Los más perversos son los demonios. Queridos hermanos, a la tarde vamos a seguir esse tema, si Dios permite. Ahora ellos están guardados. Hay una prisión, hay una cárcel. Pero mis hermanos, cada vez que nace un ser humano, escuchen esto, cada vez que nace un ser humano, el reino de los cielos nomina, destaca un ángel de luz para cuidar a este ser humano que nació en la tierra. Pero el príncipe de las tinieblas también arranca uno de allá y dice, usted va a infernizar su vida. Por tanto, a tu lado está un ángel de luz y está un ángel caído. ¿Están conmigo? Pero a esta hora ya no va a haber un ángel malo. Dice la palabra de Dios, y a eso vamos a la tarde, que va a haber, mis hermanos, una legión de ángeles. Miles. Y si un ángel mal, miramos tanta desgracia, hermanos, tanto acidente, tanta enfermedad, tanto sofrimento, tanto divórcio, tanto niño sendo abusado. ¿Qué va a pasar con este planeta cuando se abra la cárcel y todos los ángeles malos tengan el poder de actuar en este mundo caído? Queridos hermanos, ¿será que Dios nos quiere guardar de las potestades del mal? Sí. Claro que sí, pero es mi opción renunciar al mundo, renunciar a Satanás, renunciar al apetito pervertido, a la vanagloria y seguir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, vamos caminando a pasos largos para ver la caída de Babilonia. Pero nosotros tenemos que apartarnos de Babilonia. Y esto, mis hermanos, está claramente escrito en la palabra, que debemos ir a los montes, porque en medio de la naturaleza, Dios va a revelar su gloria y va a hablar con nosotros, como Él nos va a guiar a las últimas horas de la historia de este mundo, hasta que venga a buscarnos para su reino. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender el plan divino. Ahora, hermanos, termino diciendo esto, que vamos a ir a las áreas rurales, no allá a escondernos. Muchos están yendo lejos a esconderse. Esto es renunciar a la misión. Hermanos, muchos están abortando la misión. No van a ser parte de los 144,000. Si van a esconderse allá a la montaña, a una cueva. Ahora tenemos que ir a las áreas rurales, donde vamos a organizarnos como puestos de avanzada, como un ejército del Señor, en grupos pequeños, a atacar las ciudades con folletos, con libros, con Biblias, con mensaje de verdad presente, para llevar a la luz a las ciudades caídas, porque cayó Babilonia, Jehová lo ha declarado. Hay alguien que este día de hoy quiere decir, pastor, Dios me está llamando. El Señor quiere que yo me entregue a Él, y yo lo voy a hacer ahora, no mañana. El mañana no sé, el futuro no me pertenece, pero hoy Dios me está llamando. Yo quiero entregarme al Señor ahora. ¿Hay alguna persona que quiere hacer su decisión? Gloria a Dios. Dios lo bendiga.
¿Hay alguien más que quiere hacer su decisión? Renunciar al mundo, renunciar al pecado. Ahí está otra hermana. Que Dios la bendiga, hermana. Usted que está en su casa, mi hermano. Usted que está en su casa escuchando este tema, el Espíritu Santo está con usted. Y si usted siente el llamado, dice la Biblia, hoy, si escuchares la voz, no endurezcáis vuestro corazón. Queridos hermanos, yo quiero orar este momento. Si usted quiere renunciar al mundo, al pecado y decidir seguir al Cordero, significa, mi hermano, que vamos a sufrir privación, que vamos a tener que ir al campo, criar callo a las manos, tener que aprender un montón de cosas, pero Dios nos va a dar sabiduría, Él nos va a iluminar, Él nos va a guiar, y Él nos va a llevar de vitória en vitória. Y cuando el mundo no tenga que comer, cuando el mundo, hermanos, esté mirando la hambruna, la enfermedad, nosotros vamos a tener plátanos, papaya, pera, vamos a tener vegetales, tomate, no tomate de plástico, pero tomate verdadeiro. E a gente, hermanos, que vai venir a la luz a la hora final, vai venir com nós e vamos ter o pão e a água para participar. Glória a Deus. Quero orar com a congregação. Vamos colocar-nos a los pés do Senhor, adorar-lhe, porque nos ha dado sua palavra como uma luz poderosa. Oremos, hermanos. Padre amado, glória a tu nome, Senhor, por la revelación de tu palabra. Oh Señor, sabemos que ha colocado claramente que Babilônia va a caer muy pronto, en un momento. Queremos escapar, Señor, ayúdanos. Que no seamos como Lot, que tenía un espíritu de dilación. Padre querido, ayuda a movernos por fe, pero no de manera fanática, salir corriendo, pero de manera guiados por tu espíritu y por tu palabra, que podamos reivindicar tu nombre, dando, Senhor, um testemunho positivo, verdadeiro, de que a verdade presente é a única luz que podemos confiar. Graças, Senhor, porque Cristo é a luz. Ele é a verdade presente. Ajuda-nos a amar-te e obedecer tuas instruções. Bendice esta congregação. Bendice as visitas que estão com nós outros. Oramos também por aqueles que estão em sua casa. Senhor, guarda-nos del mal. Também oramos por los enfermos. Quédate com nós outros este dia sábado. Danos tu Espírito Santo, sabedoria del cielo para glorificar tu nombre. Te lo pedimos todo agradecido en el poderoso nombre de Jesús. Glória a Deus. Amém.